Bienvenidos a un episodio más de Legado Live. Me encuentro muy contenta de tener en este espacio a nuestro amigo y mi personaje favorito, Roberto Plasencia Torres, quien es presidente ejecutivo del Consejo y director general de Grupo Flexi, una empresa mexicana de la cual nos sentimos como mexicanos muy orgullosos, pero sobre todo muy contentos de que la estés llevando por el camino que la estás conduciendo, Roberto. Muchas gracias por estar compartiendo estos espacios con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mari, por la invitación que recibí ya desde hace varios meses y la recibí con mucho gusto por saber que puedo aportar algo a esta causa. Yo lo sé y te lo agradezco. Y efectivamente eres alguien, cuando digo de mi personaje favorito, o persona favorita, perdón, no personaje, persona favorita es porque nos diste la confianza para aceptar una invitación desde el Consejo del IFEM porque crees en la causa. Y esa la dejo para el final. Pero ahorita me gustaría que entráramos en esta conversación del contexto en lo que nos vamos formando como personas, como seres humanos. Y yo sé que tu padre fue una de las primeras generaciones graduadas del TEC de Monterrey allá en los años 50, si mis cálculos no fallan, o a lo mejor... Debe haber sido como en el 62, 63. Fue su graduación, entonces... Digamos que sí empezó en los 50, pero no se graduó en los 50. Pero como quiera es de la primera mitad de los 80 años que estamos celebrando en estos días en el TEC. Y yo supongo que la influencia de tu padre tiene que ver en el que tú también seas Exatec. Eres orgullosamente LAE de unos años después que tu papá, pero ¿por qué decides? Bueno, a mí siempre tuve en mente estudiar mi carrera en el TEC de Monterrey. Sin embargo, cuando yo ingresé al TEC fue un poquito circunstancial, porque yo estudiaba en una escuela de jesuitas en León y conocí a un padre, legionario de Cristo, cuando yo iba en primero de secundaria, y me invitó a ser seminarista. Entonces yo decidí irme al seminario. ¡Wow! Esto sí que ni yo me la sabía, Roberto, ¿eh? A segundo de secundaria. Wow. Y la verdad es que en aquel entonces, pues yo decía, pues no suena mal ser sacerdote, o sea... Sí. ¿Lo veías factible? Lo veía, pues sí, no, por lo menos no lo descartaba y dije, pues quiero probar. Entonces estuve en el seminario, yo la verdad con casi todo el tiempo pues, convencido de que pues, yo quería ser sacerdote. Y ya al final, no sé, los últimos 3 meses pues, algo cambió en mí, que decidí no continuar. ¿Cuánto tiempo estuviste entonces? Un año. Estuve un año. Entonces regreso a León y es cuando abren la secundaria del TEC en León. Y cuando regreso mis papás ya me habían inscrito en el TEC. Entonces llegué directamente a tercero de secundaria. Ya continué ahí con la prepa. Después estuve un año precisamente aprendiendo de zapatos. Estuve fuera, estuve en el extranjero. ¿En Alemania? En Austria, sí. Y regresé allá a la carrera de administración de empresas. Entonces, sí, siempre tuve la intención de estar en el TEC, pero la manera en que ingresé, pues fue un poquito... Fue circunstancial y muy curiosa porque efectivamente, o sea, se pelearon por ti los jesuitas y los legionarios, ¿o cómo? ¿No? O los jesuitas son los que te sembraron la vocación o este fervor por que se... No, más bien fue esa plática que tuve con el padre legionario. Y fue muy rápido, o sea, esto sucedió, imagínate, sucedió un viernes y yo el miércoles ya estaba en el seminario. ¡Wow!
No, o sea pues que fue contundente. Sí. Sí. Lo vamos a dejar para otro café. Sí. ¿Qué fue eso que te sacudió para reconocer o abrir el oído, como dicen, al llamado, ¿no? A servir a Dios desde ese apostolado? Pero, entonces viene el caso, ahorita me estás compartiendo que efectivamente antes de incluso decidir por una carrera de administración, tú ya empezaste a conocer como muchos hijos o miembros de familia de fundadores o de hombres y mujeres de negocio, que los hijos conozcan el negocio, de lo que hace el negocio, y por lo tanto empezaste a conocer del negocio del calzado mucho antes de que estudiaras la carrera o antes de que terminaras, mucho antes de que terminaras la carrera de negocios. Así es. Sí, bueno, tradicionalmente, como tú sabes, pues León ha sido una ciudad industrial del calzado y de la piel. Entonces, cuando yo era joven, aunque se oiga medio raro, pero una gran cantidad, una proporción muy alta de los papás de mis amigos se dedicaban a eso. Entonces era muy común encontrarte amigos, compañeros que ya estuvieran trabajando con sus papás, aprendiendo del negocio de la piel o del calzado, marroquinería, o lo relacionado a la piel, ¿no? Sí. Yo cuando regreso de Austria, ya con algunos conocimientos acerca del calzado, decido, empiezo la carrera y le pido a mi papá que si puedo trabajar en la empresa. Mientras estudiaba, pues sí podía trabajar. Entonces, así fue, empecé a trabajar el primer semestre ahí en la empresa, pero pues como iba a ratos y realmente no tenía un horario fijo, tampoco me sentía muy útil yo. Entonces, porque iba 2 horas, luego regresaba a las clases y regresaba otras 2 horas o 1 hora, o no sé. Era muy intermitente. Entonces, pues nada más tuve un semestre y pensé, ¿por qué mejor no poner un negocio donde realmente yo pueda llevar el control de lo que estoy haciendo, ¿no? Sentirme útil. Y hablé con mi papá y me dijo, sí, está bien. Entonces yo ahí decidí poner un negocio de cinturones, una fábrica de cinturones. Apoyándote en los recursos de la familia, es decir, en la propia fábrica. Pues no, o sea, yo tenía por ahí un ahorrito. No se necesita hacer unos cinturones, es sencillo, o sea, no se necesita mucha maquinaria ni nada. Entonces yo tenía ahí por ahí un ahorrito, y un cuñado mío me dijo que trabajaba en General Motors. Me dijo, oye, pues yo los puedo vender en mis viajes. Entonces, los dos nos asociamos y compramos 3 maquinitas, ¿no? Muy sencillas, realmente no es un negocio que requiere mucha inversión. Y entonces yo me dedicaba, como yo ya conocía algo del tema de la piel y lo relacionado con esos oficios, yo estaba a cargo de la producción y el de la comercialización. Entonces así fue, y duré toda la carrera con ese negocio, y al final, bueno, ya una vez que había terminado, mi papá me preguntó, oye, pues ya terminaste, ya tuviste tu experiencia también en el negocio, ¿te gustaría ahora sí incorporarte al negocio de la familia? Y pues yo decidí hacerlo, y le vendí mis acciones a mi cuñado. Y bueno, pues a raíz de ese momento, pues ya yo sentí que estaba incorporándome a un negocio que ya tenía historia, o sea, bastante historia. Yo entré en el 94. ¿Es la E94 o la E93? La 93. Y la empresa se fundó en el 35.
Y me tocó trabajar con mi padre, pues 25 años, 23 años más o menos. Y pues el trabajar cerca de tu padre siempre te transmite la importancia desde el punto de vista del compromiso familiar, de decir, oye, pues no estoy yo aquí nada más por mí, o sea, tengo que responder a algo que continuó mi padre y que inició mi abuelo. ¿Se conversó eso o lo absorbiste? Lo absorbí. La verdad es que también mi papá, pues como que de alguna manera lo entendía y lo daba por hecho que así lo pensaba yo. Sí. Sí, en sus comportamientos se hablaban y asumían que ya lo sabían, sin que se tuviera que decir. Así es. Que es un poco la transferencia de los valores, de lo que tú veías en el hogar y en la empresa, es como vas construyendo tu propio carácter, ¿no? Y de cómo se espera de un hijo con respecto a un padre que le dio ejemplo de o le marcó el camino para, ¿no? Sí. Y en ese sentido, cuando tú como hijo y ahora y no es que ahorita estés siendo padre, sino ya tus años como padre, sabes que estás dirigiendo, estás construyendo algo de la misma manera como has ido sumando y construyendo al legado de no solo principalmente de tu padre, pero que venía de tu abuelo. Y ¿qué dirías que son esos valores que los estamos platicando, que los estamos poniendo de manifiesto, pero qué es lo que más, las principales enseñanzas de tus padres para decir que hoy eres el Roberto Plasencia Torres que eres por sus enseñanzas, dichas o en acción? Uh-huh. Pues yo creo que dichas, por supuesto que creo que todos los padres le dicen a sus hijos sé buena persona o les dan nos dan ciertos lineamientos de cómo debe actuar uno, o por lo menos cómo les gustaría a ellos que actuara uno en la vida, ¿no? Pero yo creo que lo principal es el ejemplo. Yo, sin duda, creo que a lo largo de los años y conforme va uno madurando, se va dando cuenta de la importancia que tiene ese ejemplo en tu vida diaria, porque pues se vuelven figuras, tanto el padre como la madre en mi caso, se vuelven figuras que te motivan, ¿no? Te inspiran. Sí. Entonces, pues creo que es más por el lado del ejemplo y porque uno va asumiendo la responsabilidad conforme se va creando ese compromiso con tus mismos padres y con la familia en general. Creo que el ir actuando día a día conforme a ese ejemplo que nos dejan los padres, o tratando por lo menos, ¿no? Tratando de hacerlo así, pues también te va formando como persona, con tus cualidades y defectos. Y pues si en este caso es al frente de un negocio, pues con todo lo que eso significa. Con todo lo que significa. Sí, sí. En este momento, si tuvieras que abrir una ventanita y rendirle cuentas a tu papá, ¿con qué te quedas tranquilo de que le vas a rendir bien las cuentas? ¿Y con qué hay que trabajarle un poquito más en lo que abrimos la ventana? No sé si me expliqué. O sea, imagínate que se nos aparece aquí, ¿no?
Oye, a ver, Roberto, ¿cómo le has hecho en estos asuntos? Mira, por cómo mi papá se conducía en el tema de los negocios, el tema del trabajo más que de los negocios, creo que me estaría diciendo, no es suficiente, necesitas hacer más, ¿no? O sea, ese era más... Su máxima era ponerle el 120% o el 150%. El 120, y si lograbas el 120, bueno, pues ahora va por el 150, ¿no? La exigencia. Sí, o sea, era un estilo que realmente le funcionó y a la gente también nos gustaba, ¿no? Que fuera así. Siempre reconociendo cuando se hacían bien las cosas y señalando cuando no se hacían bien. Pues yo creo que hay cosas que podría decir, sí he dado, bueno, hablar de esfuerzo no es el tema. O sea, si tu pregunta es ¿qué cuentas le podría entregar buenas a mi padre de lo que se ha hecho hasta ahora? No diría que ni buenas ni malas. O sea, no te puedo decir yo que lo que ha hecho ha sido muy bueno. Pero tú estás satisfecho. Pero sí, o sea, tengo la tranquilidad de decir, de mi parte se ha puesto todo, los resultados no han sido malos, quizás pudieron haber sido mejores, pero creo que se ha llevado el negocio de acuerdo a los principios que mi padre nos dejó. Digo, repito, quizás nunca va a ser lo suficientemente satisfactorio, pero a pesar de que tu padre era exigente, también había pues el sentir el cariño, y eso pues también tú lo estás llevando a tus hijos, o sea, el cuidado por los hijos, a pesar de que siempre se podía más. Entonces, eres un padre comprensivo, eres un padre amoroso con tus hijos, con tus futuros. No recuerdo si ya eres abuelo, vas a ser abuelo, por dónde andamos. Ya está comprometida mi hija. Sí, ¿verdad? Entonces, bueno, sí. Faltan unos añitos. Ajá. Entonces, en ese aspecto de lo que tus padres, no solo tu papá, sino tu mamá, te inculcaron como una persona buena y amorosa, ¿cómo es que tus hijos lo están también recibiendo, el buen ejemplo de sus abuelos a través de sus padres? Bueno, a mí particularmente también es resultado de la relación con mi esposa. Pues hemos desde un principio tratado de darle la prioridad que nosotros hemos considerado al tema familiar. Sí. Y pues esa unión que pudiera haber, o ese cariño, esa fraternidad, al estar procurando constantemente estar cerca de la familia y hacer una vida familiar, repito, creo que es el resultado también de lo que mi esposo y yo planeamos desde que nos casamos. En ese sentido, digo, no todo es amor y dulzura en la vida, pero de la misma manera he tratado yo de inculcarles a mis hijos cariño por el legado que tenemos, sí, por lo que yo hago, por el trabajo que tengo, y a lo largo del tiempo creo que ellos, o sea, sí han ido involucrándose y tomando ese cariño por... ¿Les ves la chispa en los ojos? Sí. Sí, ¿y qué te hace sentir esa chispa? Pues me da satisfacción,
porque... Que van haciendo bien las cosas. Sí. Dos de mis hijos están involucrados en el negocio, la menor no está, ella está dedicándose a la cocina, sí. Entonces... Hoy los chicos dirían, está trabajando para ser chef o se está preparando para ser chef de alta cocina, ¿no? Muy padre. Sí, en grandes ligas pronto la veremos y anunciaremos dónde está esa firma Plasencia en la buena cocina, ¿no? Muy bien. Ahora mi madre estuvo siempre ayudándole a mi papá en los negocios, no directamente en la gestión del negocio, pero mi mamá siempre estuvo muy involucrada, por ejemplo, en el tema de la cocina para los empleados. Ella fue quien arrancó pues ese servicio para todos los empleados. Ella inició todas las clases a las trabajadoras y a los esposos, a las esposas de los trabajadores relacionadas con temas del hogar, ¿no? Cómo crear una familia de alguna manera, ¿no? Cómo crear una familia y cómo como mujer puede ser eficiente en ciertas tareas del hogar, por ejemplo, no necesariamente el hogar, sino clases de costura para que se hicieran su ropa, las clases de cocina. Se metió desde un principio a fomentar ahí el tema religioso con catecismo y todo eso, y la verdad es que pues todo eso hace que pues, tú también le tomes cariño por ese lado de la empresa, ¿no? Claro, no solo por negocio, el negocio. Claro. Sí, es una cultura de familia en toda la extensión, ¿no? O sea, cómo se sienten los colaboradores, los trabajadores en las fábricas, en los almacenes, en todos los distintos puntos del negocio, hasta cierto punto parte de la familia, ¿no? Sí. O sea, la familia extendida. Y estoy segura que pues eso se ha ido permeando, y qué bonito sería el que seguramente ese gusto por la cocina pues está vinculado al ejemplo también de tu mamá, sí, claro, en sus nietos, ¿no? O sea, que no sabía esa parte de que por ahí también estaba. Y entonces hablábamos al inicio del bien que ves tú que exista el IFEM, que existan las distintas actividades que realizamos en el IFEM. ¿Crees en tu familia ha habido un desarrollo, una preparación en las generaciones de cara a la continuidad? No sé, o sea, tomando cursos o haciéndose acompañar de expertos, asesores en distintas etapas de la familia Plasencia. ¿Qué identidad tienes con nosotros, con el IFEM? ¿Qué nos puedes decir? Yo creo que, fíjate que en mi caso, seguramente no es el caso de muchos de los que formamos parte de este proyecto, pero cuando tú me invitaste, a mí me hizo mucho sentido porque, así como te decía que en mi generación de joven, muchísimas familias se dedicaban al tema del código de calzado. Hoy en día los hijos no les está interesando mucho. Por eso digo, no sé si es el caso en todos que los solo hijos. Sea en esa industria, en ese sector, o se repite. Exactamente. Entonces yo he visto que pues, en los últimos años muchas empresas han dejado de existir porque los hijos decidieron pues no dedicarse a eso, y no es que lo tengan que hacer, pero si uno puede fomentar para que al menos se intente, ¿no? Los negocios continúen con la familia, porque pues hay otros que continúan pero ya sin la familia, se venden o... Así es. Ya otra cosa, mariposa. Ya es diferente. Yo creo que en la medida que se pueda seguir involucrando a las familias para continuar con lo que sus padres o las generaciones anteriores dejaron, es de mucho valor, sí, desde el punto de vista
también social, creo yo, porque yo me he dado cuenta que gente que ha trabajado en, no sé, en empresas transnacionales, pues que no tienen que ver ya con temas familiares, son dos mundos distintos, pues desde los valores hasta la forma de vivir tu experiencia laboral en un lado y en otro. Y me parece importante que en una ciudad, por ejemplo, como la nuestra, si puedes influir positivamente en ese sentido, pues lo continuamos haciendo. Claro. Entonces, por eso a mí me hizo mucho sentido. Creo que si eso se puede fomentar, a que se le pueda dar continuidad a los negocios familiares con la familia. Contamos contigo. Sí. Y yo te lo agradezco a nombre del IFEM, a nombre del Tecnológico de Monterrey y por supuesto personal. Gracias, Roberto. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de Legado Life.